Leyenda, Puente de los Suspiros. Durante los años 1910 y 1909 se construía el primer puente en Comala, sobre el río San Juan. Era mucha la novedad entre los pobladores y más entre los niños, que se acercaban a los trabajos sin pensar en el peligro que les podía pasar algo ahí. Ante esta situación, los padres de familia optaron por decirles a los niños que no se acercaran a la obra, porque los trabajadores tomaban a los niños y así vivos los incrustaban en las paredes y muros del puente. Entonces, algunos niños sí creían, pero hubo un niño que no creyó y fue a ver y vio que los trabajadores estaban haciendo una mezcla y vio sangre. Entonces se asustó y corrió a decir al pueblo que sí era cierto, que sí tomaban a los niños que iban ahí acerca de la obra. Pero lo que en realidad tenía la mezcla era cal y arena y sangre de animal, porque tenían la creencia los maestros de la obra que con ponerle sangre de animal iba a ser más dura y le iba a dar más firmeza a la construcción. Ya cuando se terminó el puente, los pobladores les daba miedo pasar cuando iban solos y más las mujeres no querían pasar porque decían que oían llorar y los murmullos de los niños. Había algunos pobladores que eran adultos y que no sabían leer y había una placa en donde venía la información de cuándo se inauguró el puente y decían que ahí decían los nombres de los niños que habían enterrados vivos ahí. Esta leyenda es sobre la laguna del Quizahue, en Tecomán, Colima. Se cuenta que hace muchos años vivía un hombre muy rico que tenía una hija en una hacienda. Alrededor de la hacienda vivía también mucha gente del pueblo y en su mayoría eran gente pobre y pues con hambre. Un día un muchacho se metió en uno de los corrales de la hacienda a robarse los huevos de gallina para llevar de comer a su casa. Entonces, en eso pasaba la hija del señor y lo descubrió. El muchacho le pidió de favor a la hija que no le dijera nada a su padre y la muchacha no lo acusó. Desde ese día los jóvenes se enamoraron. El papá, al enterarse, regañó a la muchacha y mandó golpear al joven porque no estaban de acuerdo con ese amor. Así que los muchachos se pusieron de acuerdo para escaparse y una noche el joven se la llevó. Al darse cuenta, el papá los siguió y realizó un conjuro para que cayera una gran tormenta sobre toda la zona. La lluvia comenzó a caer y caer hasta que inundó todo el pueblo y los muchachos se refugiaron en una cueva. Desde ahí, los jóvenes vieron cómo poco a poco el agua subía hasta tapar el campanario de la iglesia. Los jóvenes se pusieron a llorar de tristeza, hasta que sus lágrimas se unieron con la lluvia que caía, y poco a poco fueron cubiertos hasta la cabeza. De ahí se formó la laguna, y ahí abajo está el pueblo donde los muchachos aún viven su amor. Por eso, en estos tiempos todavía la gente dice que se escucha sonar las campanas que estaban en el campanario de la iglesia. Hace mucho tiempo este callejón se encontraba lleno de árboles y la gente solía decir que por las noches el mismísimo Santana se aparecía. En la incredulidad de hombre lo llevó a comprobar la veracidad de la historia. Aquella noche el hombre caminó por la estrecha calle cuando de pronto vio como en la pared se reflejaba la sombra del diablo, que lo seguía y corrió lo más rápido que pudo con tal de llegar al final. Sin embargo, se sentía como el suelo que iba dejando atrás de su parecía su destrucción. Hizo que corriera más rápido hasta que por fin llegó al final.
para así volver a la realidad y salvarse. El hombre, atemorizado, había comprado lo que todos decían y debió a ello. El tiempo que le quedó de vida se cercioró que toda persona conocida debía saber lo que le había ocurrido. Hola, buenas tardes. A continuación les voy a platicar la leyenda de La Llorona. La Llorona, cuenta la leyenda, que era una mujer joven, muy joven, que vivía en el bosque con sus hijos, pero un día enloqueció y arrojó a sus hijos al río. La mujer, arrepentida y adolorida por lo que había hecho, con el tiempo empezó a buscarlos por el río, por el bosque, debajo de los árboles, por todos lados. Y cuentan que el grito que ella hacía o daba era: ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Por eso los guardabosques, cuando escuchaban esos gritos por la noche, corrían a esconderse, tenían miedo de encontrársela y que en algún momento se los llevara al más allá. Por eso, siempre que los niños salen al bosque a acampar, se les recomienda no alejarse mucho de sus padres o de los adultos y dormirse temprano, porque no se les vaya a aparecer la Llorona. Adiós.